Hola y bienvenidos a todos al que técnicamente sería el segundo vídeo de este canal, pero yo lo contaré como el primero porque es el primer vídeo en el que realmente estoy explicando algo. Intentaré no enrollarme mucho en esta introducción porque no tengo muchas cosas que decir, entonces solo quiero clarificar que yo he cambiado el título de la unidad y he puesto el periodo de tiempo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial porque me parece un título mucho más conciso y mucho más directo al grano, porque el título del poder de la propaganda personalmente no tiene tanto sentido para mí. Entonces, pues bueno, he decidido cambiarle el título porque me he dado la libertad de hacerlo, la verdad, me apetecía. Bueno, sin más dilación, empecemos con el vídeo. He hecho un timeline porque creo que es mucho más práctico para explicarlo y porque me ayuda un montón tener este soporte visual. Y la verdad, ver esto, ver la libreta, ver mis apuntes y ver el libro me ayuda mucho más a tener las cosas claras y a poder explicarlo de una manera mucho más fluida. Porque, no sé si lo habéis notado, pero yo en los podcasts me suelo perder bastante y de hecho muchos podcasts los he tenido que repetir un montón de veces simplemente porque me termino trabando, me termino liando, digo cosas que ya he dicho antes, me olvido de decir cosas, bueno, total, que esto me ayuda mucho más a tenerlo más organizado. Bueno, empecemos con el primer punto, que es los años 20. Total, hay como una división aquí. Hay una diferencia muy clara entre los años 20 para los norteamericanos, específicamente para los estadounidenses. Yo diré todo el rato americanos, norteamericanos, pero tener claro que me estoy refiriendo a la gente de Estados Unidos. Y luego, pues, tenemos a la gente europea. Lo pasaron de maneras muy diferentes esta década. Entonces, empecemos con los americanos. La década de los 20, también conocida como los felices años 20 o The Roaring Twenties para los americanos, fue una época de gran prosperidad para ellos. Salieron de la Primera Guerra Mundial, sin nada de tierra destruida. Pensar que toda la guerra y todo pasó en el continente europeo, en el continente americano no pasó absolutamente nada y de por sí Estados Unidos se unió a la guerra bastante tarde, entonces no se vieron afectados. Aparte de que no tuvieron nada de tierras destruidas, pues no perdieron a mucha gente. Y de hecho sacaron beneficios de la guerra. Eh, Ganaron dinero vendiendo comida, vendiendo armas y vendiendo productos industriales. Como era de esperarse, se convirtieron en una potencia económica mundial y de hecho prácticas como el Taylorismo o el Fordismo, la verdad es que no sé traducir estas del inglés, eh, estas prácticas son básicamente lo de dividir las tareas, tipo en una fábrica, dividir las tareas y que cada quien haga como la misma cosa todo el rato y también la estandarización de productos y tal, cosas así, ayudaron a bajar los costes de producción de las cosas y a aumentar la productividad. ¿Qué provocó esto? Pues que hubiera más competitividad en el mercado y combinado con que a los trabajadores les pagaban más, pues llevó a la consumición de masas. Perdón, no la consumición de masas, es consumo masivo. Aparte, este periodo de tiempo era conocido por la cantidad de tiempo libre que la gente tenía. Después de toda la miseria de la guerra y tal, pues ahora la gente tenía un montón de tiempo libre y lo quería disfrutar, quería pasarlo bien y quería aprovecharlo al máximo. ¿Y cómo lo hacían? Pues saliendo, bailando y bueno, disfrutando la vida. Y ahora nos movemos a Europa. Y contrario a América, pues no estaba en una gran situación, la verdad. Como ya dije antes, toda la Primera Guerra Mundial sucedió principalmente en Europa. Entonces, claro, sufrió un montón en tema de infraestructuras y de pérdidas humanas. Estaban lidiando con un declive, con una bajada de la producción de agricultura e industrial y también con una cantidad de inflación enorme. Uno de los países más afectados, como creo que es bastante obvio, es Alemania. Os preguntaréis por qué. Pues porque en el Tratado de Versalles fueron los más afectados y básicamente como les culparon a ellos de todo y tenían que pagar ellos un montón de reparaciones, pues claro, obviamente su economía se fue un poco al garete. Y claro, como debían tanto dinero en reparaciones,
se creó el Plan Dawes, que esto lo hizo, si no estoy mal, un economista norteamericano. Entonces, en este plan, básicamente lo que se hacía era se hacía como un horario para que Alemania fuera pagando por partes las reparaciones y de hecho, tipo, eh, Estados Unidos le prestaba dinero a Alemania y tal para que pudiera ir pagando estas reparaciones y luego este dinero que Alemania usaba primero para reconstruirse a sí misma y luego para pagar las reparaciones volvía a Estados Unidos porque muchos países aliados le debían dinero a Estados Unidos. Entonces, habían bastantes beneficios de esto, claro, pero terminó creando una dependencia a los préstamos norteamericanos. Pido disculpas si veis que me voy trabando o cualquier cosa, es que si os soy sincera, tengo mis apuntes en inglés y los estoy explicando en español y a veces tengo que pausar, traducir alguna palabra y ya luego decirla. Entonces, bueno, me tendréis que disculpar eso, la verdad es que cuesta un poco estar traduciendo mentalmente todo el rato. Bueno, seguimos, ya hemos dejado la comparativa de América y Europa y ahora nos movemos a la mujer de los años 20, que en verdad no es la mujer de los años 20, sino que sería la mujer del siglo XX en general, pero como estamos en esta época de tipo, este periodo de tiempo, yo lo voy a especificar, tipo, lo voy a explicar como si fuera la mujer de solo esta década, pero en general esto es algo que creo que se encuentra en todo el siglo XX. Se creó el modelo de la nueva mujer americana, que era una mujer que tenía acceso a la educación, que podía trabajar en diferentes profesiones, que no eran tipo, entre comillas, profesiones de mujeres, tipo profesiones de limpieza y cosas así, sino que podía trabajar en trabajos, entre comillas, de hombre. Tenía nuevos hábitos y tenía un poco de independencia económica y tal. Incluso en algunos países ganaron el derecho al voto. Aún todo esto, también seguía existiendo esta jerarquía en las casas, tipo en el que el hombre era como el cabeza de familia y las mujeres tenían que seguir cuidando de los hijos y todo. Tipo, si veis anuncios de esta época y tal, eh, siempre hay como, qué sé yo, un anuncio de algo de doméstico, tipo de una aspiradora, por ejemplo, o de una plancha, siempre sale una mujer. Era impensable que en un anuncio de esto saliera un hombre, porque seguían con esta idea en la mente de que el hombre era cabeza de familia y tal. La mujer de los años 20 también tuvo como un cambio en la moda y tal. Ahora vestían con ropa mucho más simple, tenían peinados mucho más sencillos y menos difíciles de mantener. eh, Tenían vestidos más cortos que les permitía moverse más y tal. Y bueno, pues la verdad es que no sé qué más. Eran un poco más libres y más atrevidas, más tipo, desafiaban más estos estereotipos de género y tal. Entonces, bueno, yo creo que más o menos sería eso. Seguro que hay alguna cosa que me estoy dejando, pero en muy resumido es eso. Bueno, seguimos, ya hemos dejado el periodo de la década de los años 20. Bueno, no técnicamente, estamos de hecho en el último año de los años 20. Entonces nos movemos y empezamos el tema de la caída o el crack de Wall Street y la Gran Depresión. Empecemos primero con un poco de contexto para tener claro, tipo, en dónde estamos ubicados, en qué estaba pasando antes de la Gran Depresión, porque claro, estas cosas no pasan porque sí. Entonces, el Banco de América era el inversor más grande y la prosperidad americana de la que ya he hablado se veía reflectida en el gran boom de la bolsa. La demanda de acciones aumentó, lo cual solo hizo que su valor aumentara. Entonces, los americanos veían tipo que todo iba aumentando, todo iba genial, todo iba aumentando, todo iba perfecto. Entonces, claro, vivían en su pequeña burbujita de prosperidad, un poco separados, ajenos de lo que viene siendo la economía real. ¿Y a qué llevó esto? Os preguntaréis. Pues al crack de Wall Street de 1929.
En lo que se conoce como Jueves Negro, Black Thursday, este día es el jueves 24 de octubre de 1929, el valor de las acciones de la bolsa no era tan alto como su precio, lo cual hizo que la gente desesperadamente intentara venderlas para deshacerse de ellas. Había tanta gente intentando vender sus acciones que al final los bancos terminaban fallando. Muchos inversores terminaron yendo a la bancarrota y muchas familias cayeron en la pobreza. Claro, y después del crack del 29 viene la década de los 30 y con la década de los 30, ¿qué viene? La Gran Depresión. Básicamente, la Gran Depresión es una crisis económica global que empezó, como ya he dicho, en los Estados Unidos con el crack de Wall Street de 1929 y esto fue una recesión económica que afectó a todo el mundo debido a que todo el mundo dependía del dinero de Estados Unidos, ya que para algo era como una potencia económica global. La economía mundial terminó quedándose estancada y también el tradeo, el comercio y tal. Y al igual que América, pues en muchos otros países, muchos bancos terminaron fallando y de hecho, esto es en general, que me he olvidado de decirlo para Estados Unidos también. Había un montón de desempleo en esta época. Claro, la Gran Depresión no solo provoca que la gente esté pobre, sino que tampoco tenga trabajo. Y con eso ya dejamos un poco este timeline de los 20 y de los 30, porque lo que voy a explicar en verdad pasa un poco entre medio de este periodo de tiempo. Al final, como ya he dicho, es todo lo que pasa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se me mezclan las cosas. Y como tuviera que hacer punto por punto un timeline perfecto, no me daba la vida, la verdad. Entonces lo he hecho así por puntos, bien dividido. Y bueno, espero que se vaya entendiendo por ahora. Ahora sí, cambiamos de tema y nos movemos a el fascismo en Italia. Antes de empezar a explicar el fascismo como tal, otra vez tengo que dar un poco de contexto porque si no vamos perdidos. Después de la Primera Guerra Mundial, Italia no estaba en una gran condición. Más de 700.000 hombres fueron matados, muchas industrias fueron destruidas y la economía estaba en una condición terrible. Esto era igual en Italia que en el resto de Europa, si os soy sincera, pero bueno. Había una crisis económica, la cual provocó inflación y el coste de vida aumentó. Esto terminó creando tensión social, empezaron a haber huelgas, los granjeros empezaron a ocupar tierras, los trabajadores de fábricas empezaron a ocupar las fábricas y a apropiárselas, etc. Y aquí es donde aparece nuestro personaje estrella, Benito Mussolini. Este señor creó la FASCI, que es un grupo paramilitar, y atacó a los líderes de las trade unions. Trade unions son sindicatos o tipo grupos como gremios de comerciantes o de cualquier cosa, de trabajadores en general. Entonces, en 1921, la FASCI se convirtió en el partido político fascista y básicamente lo que quería era crear un estado y empezar como una política de extranjería expansionista. En 1922 este partido político solo ganó 22 de 500 asientos en el Parlamento y luego el rey de Italia fue presionado a poner a Mussolini como líder del gobierno, ya que Mussolini organizó la Marcha de Roma y decía que el gobierno era incapaz de mantener el orden público por diferentes huelgas que habían durante esa época. Y así fue como empezó una dictadura en Italia. Y las características de esta dictadura eran que era un régimen autoritario en el que Mussolini tenía todo el poder.
y básicamente decían que el Estado era muchísimo más importante que las personas individuales. Ellos lo que especialmente buscaban era emular la gloria del antiguo Imperio Romano. Y por eso mismo usaban como símbolo la fascia, que es lo que estáis viendo ahora mismo en el vídeo, que es una hacha rodeada por un haz de varillas. Este era un símbolo romano bastante antiguo, el cual Mussolini decidió adueñarse de él y convertirlo en pues, el símbolo de su dictadura. Era un símbolo que para los romanos era representaba la autoridad. Bueno, seguimos con otras características de esta dictadura. Una de ellas es que prohibieron los partidos políticos y perseguían y encarcelaban a los líderes de los partidos políticos y sustituyeron el parlamento por The Chamber of Fasci, que si os soy sincera, eso ya no lo sé traducir, lo he intentado buscar. No lo he encontrado, chicos, lo siento mucho. Ahora que ya hemos explicado el fascismo, podemos movernos a el nazismo. Otra vez tengo que volver a dar un poquito de contexto. Pero bueno, en resumidas cuentas, Alemania estaba en una mucho peor situación que Italia. Estaban en una crisis económica muy profunda, debían un montón de dinero a muchos países después de la Primera Guerra Mundial, como ya he dicho antes, debían un montón de reparaciones a los aliados de la Primera Guerra Mundial y no tenían el dinero para hacerlo, no tenían el dinero para devolverlo. Total, había inflación, lo cual provocó que la gente se volviera pobre y bueno, también habían muchas protestas de gente comunista pidiendo una revolución social y había un montón de violencia de la extrema derecha. Y aquí es donde aparece otro de nuestros personajes emblemáticos, que es Adolf Hitler. Adolf Hitler era un hombre de Austria que sirvió a Alemania en la Primera Guerra Mundial y se rehusaba a aceptar la derrota de Alemania. Se unió al Partido de Trabajadores Socialista de Alemania, no sé si he traducido eso bien, la verdad. Bueno, al partido nazi. Y al final terminó volviéndose el líder de este partido político. Y claro, con la Gran Depresión que le pegó a Alemania y le pegó fuerte, terminó ganando un montón de apoyo del pueblo. Y de hecho su partido político en las elecciones terminó ganando una mayoría de asientos en el Parlamento. Y como la gente apoyaba tanto a Hitler, termina el presidente de Alemania, que no fue Hitler, de hecho se presentó a las elecciones, pero no terminó no siendo presidente, y fue otra persona, que era Hindenburg. Bueno, el presidente Hindenburg le dijo a Hitler de volverse ministro. Después de la muerte de este presidente en 1934, Hitler se autoproclamó Führer, que significa líder, y ministro de la Tercera Reich de Alemania. Para quien se pregunte qué es una Reich, lo tuve que buscar. Es básicamente los imperios alemanes. Y bueno, Hitler terminó atrayendo a la gente con el uso de la demagogia, que básicamente es una práctica política que consiste en ganarse a la gente, básicamente diciéndoles lo que ellos quieren oír, que es lo que hacía Hitler. Él básicamente lo que hacía era decir que va a recuperar la gloria de Alemania, la gloria que han perdido, y culpaba de todos los problemas que tenía ahora mismo, bueno, que en ese periodo de tiempo que tenía Alemania, los culpaba a un grupo específico de personas, que se supone que ya todo el mundo sabemos cuáles son. Los judíos. Promovía un montón el antisemitismo, como ya sabemos, y eso acarreó un montón de consecuencias, las cuales ya veremos en la siguiente unidad. El Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, todo eso. Bueno, total. También promovía la supremacía de la raza aria y tenía un odio profundo, aparte de a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales y a los que tenían discapacidades. También creó diferentes milicias parlamentarias que se oponían violentamente a la República, que eran la SA Sturmabteilung, la verdad es que no sé si estoy pronunciando eso bien, y luego la SS, la
Schutzstaffel. Son nombres alemanes, no me pidáis más, no sé hablar alemán, no sé cómo se pronuncia. Bueno, total, el símbolo del partido nazi, como bien todo el mundo sabemos, es la esvástica con el fondo rojo. Entonces, bueno, ¿podría enrollarme un poquito más con el tema nazismo? Pues sí, pero yo creo que ya estaría bien dejar el vídeo aquí porque llevo 20 minutos hablando. Entonces, bueno, dejamos el vídeo aquí. Si hay alguna cosa que no se haya entendido, por favor, decírmelo. He intentado explicarme lo máximo de bien posible y creo que lo he hecho mejor que en mis podcasts y me ha ayudado bastante el tener este soporte visual, pero tengo que empezar a hacerme los guiones en español porque me doy cuenta de que tengo que traducir un montón de palabras. Bueno, no me enrollo más y dejamos el vídeo aquí. Adiós.